la predicación, Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a leer la palabra preciosa del Señor, hermanos, que dice así, en forma unánime, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a predicar en esta hora acerca del Dios que nos libra de estos tiempos. El Dios que nos libra de estos tiempos. Dice la palabra de Dios, hermanos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos a orar a nuestro Señor. Padre, en esta hora te doy las gracias, Señor, porque una vez más nos permites abrir este sagrado libro para, Señor, pregonar tu palabra, poder, Señor, predicarla, escucharla y aprenderla, Señor. Rogamos, Padre, que obres, Señor, grandemente, Padre, Señor, en todo aquel que pueda escucharla en esta hora y transformar nuestras vidas para la honra y gloria tuya, Señor. En tus manos nos ponemos, mi Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Dios que nos libra de estos tiempos. ¿De cuáles tiempos, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Ha notado usted, hermano? ¿Ha notado usted cada día es más difícil vivir sin ser afectado realmente por esos tiempos? Mire, tristemente, hermanos, algunos ya han sido afectados, ¿verdad?, por este tiempo malo, por este siglo. Algunos, hermanos, ni lo han notado, ¿verdad? Algunos no se han dado cuenta que ya han sido afectados por todo lo que está pasando en este tiempo. Algunos están hasta tristemente, hermanos, gozando, ¿verdad?, de este tiempo actual y les gusta este tiempo actual, porque no han pensado, hermanos, que vivir así es ofender a Dios, que vivir así es vivir alejados del Señor. Quienes conocemos y amamos la palabra de Dios estamos realmente, hermanos, preocupados. Quienes conocemos la palabra del Señor nos tiene preocupados realmente este tiempo. ¿Preocupados por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros pueda tener victoria sobre este siglo, sobre este tiempo. Preocupados, hermanos, que el enemigo no gane ventaja no solamente sobre nosotros, pero también sobre nuestros hijos, también sobre nuestra familia. Y también, hermanos, nos preocupa la gente, ¿verdad?, de este mundo, que el enemigo, hermanos, no gane ventaja sobre ellos. Y bueno, incluye a nuestra familia, a nuestros amados hijos. Pero, hermanos, gracias al Señor que en estos tiempos que son difíciles para la humanidad, hay un Dios, hermano, que quiere ayudarnos y que puede librarnos, ¿verdad? Y ese Dios es el único Dios, el Señor Jesucristo. Dice que Él quiere librarnos del presente siglo malo. Hermanos, dice la Escritura en el versículo número 4, que el propósito de Dios es precisamente eso: librarnos del siglo malo, librarnos del presente siglo malo. Dice la Biblia que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados con ese propósito de librarnos de todo lo que está ocurriendo, hermanos, en ese tiempo. A este tiempo, hermanos, en el cual estamos viviendo, la Biblia lo llama, repito, lo llama el siglo malo. También lo llama el siglo presente. Y la palabra de Dios nos habla de el siglo también venidero, el siglo presente, el siglo venidero. Nos habla también, hermanos, de las cosas anteriores. Y cada siglo tiene su tiempo. Siglo no tiene que ver, hermanos, con 100 años en la Biblia. Tiene que ver con un determinado tiempo.
tiene que ver con determinado momento. Y algunos hermanos, bueno, ahí hay algo teológico, ¿verdad? Algunos piensan o entienden, hermanos, que cada tiempo, ¿verdad? Tiene su duración, ¿verdad? Y termina en cierto tiempo. Hermanos, el siglo malo es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Que se cree que empezó del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y terminará cuando Cristo venga a pisar esta tierra y a reinar durante el milenio. Pero independientemente de cuándo comience y cuándo termina, hermanos, está este tiempo en el cual cada uno de nosotros está viviendo, nos preocupa. Amén. Y no solamente debe de preocuparnos, pero también, hermanos, debe de ocuparnos. Debemos de estar ocupados y cuidándonos siempre, hermanos, de que todo lo que está sucediendo en este tiempo no afecte nuestras vidas. Lo cierto, hermanos, es que la Escritura nos enseña cómo es este siglo. No nos deja ciegas, ¿verdad? Para que nos pesque desprevenidos. No nos dice, no nos deja ignorando, hermanos, de lo que vamos a enfrentar, de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder en este siglo, en este tiempo presente que, hermanos, Dios nos ha permitido que vivamos. Y como Dios nos advierte y como Dios nos enseña, es necesario que todos nosotros, hermanos, estemos entonces alertas y cuidándonos de los daños que este tiempo nos puede ocasionar. El siglo presente, hermanos, está descrito en la palabra de Dios como un tiempo malo. Un tiempo que tiene sus límites delante de Dios. Y si usted se fija en la Biblia, hay muchas cosas que se vuelven a repetir, hermanos. Y una de ellas es que, por ejemplo, en los tiempos de Noé, la Biblia dice, hermanos, que la maldad era tanta que llegó a la presencia de Dios y Dios determinó el fin de la existencia. Pero porque la maldad del hombre llegó a la presencia de Dios, llegó a su límite. Y también nos habla la Biblia de los tiempos de Lot, aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, donde también, hermano, la maldad de esas ciudades llegó al límite delante de la presencia de Dios, que Dios tuvo que castigarlas, mandó fuego sobre aquellas ciudades y perecieron quemados. Qué triste, qué difícil ha de haber sido, ¿verdad? Quemándose unos a otros dentro de aquella ciudad por un castigo divino. Pero también, hermanos, nos habla la Biblia como en los días de Nínive. En el tiempo de Nínive, donde el profeta Jonás fue y predicó, ¿verdad? Dice que la maldad había llegado ya al límite. La maldad había llegado a la presencia del Señor y Dios ya había determinado destruir aquella ciudad, aquella gran ciudad de 120,000 habitantes. A no ser, hermanos, que se arrepintieron delante del Señor y Dios los perdonó y el castigo no vino sobre aquella ciudad. Porque, hermanos, no importa cuánta sea la maldad, si el hombre se arrepiente, tenemos un Dios que, hermanos, sobreabunda en amor, en gracia y en misericordia. Amén. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Que, miren, no hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona, hermanos. Dios perdona al más vil de los pecadores. Algunos dicen que la maldad siempre ha existido en demasía, ¿verdad? Cuando vemos, hermanos, que la maldad está aumentando, decimos, bueno, es que en el tiempo antiguo también hubo maldad. Y sí es cierto, hermano, usted ve en la Biblia, ¿verdad? Como en esos tiempos que estamos diciendo, que la maldad llegó al límite. En ese tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos, es igual. Es otro periodo más de la historia del hombre, donde en este siglo, hermanos, en este cumplimiento del tiempo, en este lapso de tiempo que la Biblia llama el siglo presente, que la Biblia llama el presente siglo malo, hermano, en este siglo también tiene su límite. Y la Biblia dice que la maldad del hombre va a ir cada día más hasta llegar a su límite delante del Señor.
Dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo número 12. Mateo 24, verso número 12. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No, ese es el que leímos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de lo que está sucediendo dentro de este presente siglo. Y dice, hermanos, que la maldad se va a ¿qué? Se va a multiplicar. Va a ir de menos a más. Y ha ido de menos a más. Usted, hermano, que estuvo o que tiene edad, ¿verdad? Por ejemplo, todavía para el año, no sé, ¿qué le diré, hermano? Los años 70, todavía nadie le faltaba el respeto a un padre. Nadie le faltaba el respeto a un padre. Todavía nadie se iba sin permiso a la calle. Todavía en ese tiempo, hermano, no veíamos tanta maldad. Los hombres eran borrachos, pero las mujeres no. No había tanto homosexualismo, tanto lesbianismo como hoy en día. No había tanta droga, hermano, como en estos tiempos. Y usted sabe, hermano, que ha aumentado la maldad, ¿verdad? Ha aumentado la maldad. Yo he escuchado, hermanos, que hay propuestas de ley, y esto es en serio, hermanos, hay propuestas de ley donde se quiere legalizar la pederastia. Usted se imagina, hermanos, hasta dónde estamos llegando. Los tiempos están cambiando. Va a llegar un día, hermanos, en el cual llegue la maldad de este mundo hasta el límite. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 14 al 16. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16, dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman, escuche bien, así colman ellos siempre, ¿qué, hermano? Dice, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, hay un colmo. Como en los días de Noé, llegó al colmo. Como en los días de Sodoma y Gomorra, llegó al colmo. Hermanos, como en los días de Nínive, llegó al colmo. Hoy, en estos días, en el presente siglo malo, hermano, va a llegar el tiempo en que la maldad va a llegar a su límite. En que la maldad va a aumentar y va a llegar a la presencia del Señor. Y entonces, hermanos, vendrá el castigo y la reprensión del Señor. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 1. No, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el versículo número 4. Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Llegará el tiempo, hermanos, en que el Señor Jesucristo venga a dar retribución, en que el Señor
Jesucristo se manifieste y castigue la maldad de los hombres, dice la Escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Evangelio, porque no escucharon, hermanos, la voz de Dios de arrepentimiento. Y estarán entonces perdidos. Hermano, este es el presente siglo malo en el cual nosotros vivimos. En el cual, hermanos, cada día está peor. Y el cual, cuando llenen la medida de Dios, hermano, vendrá la retribución, vendrá el castigo, vendrá lo que Dios llama la gran ira de Dios, la gran tribulación. No será con fuego, no será de otra manera, será la gran tribulación. Hermanos, el propósito del Señor es liberarnos a cada uno de nosotros del presente siglo malo. Descrito, hermanos, en la Escritura como un tiempo peligroso. Cuando miramos, hermanos, en algún trabajo, aún en algún supermercado, ¿verdad? Una etiqueta roja por ahí en un pasillo, ¿qué hacemos, hermanos? Nos detenemos. Porque rojo significa, ¿qué, hermanos? Peligro, ¿verdad? Significa peligro. Cuando vas a tocar un alambre blanco, bueno, no es tanto peligro, ¿verdad? Como lo es un alambre rojo. Indica peligro. En el trabajo, cuando había un área, hermano, con un letrero ahí rojo, decía peligro, ¿verdad? Hermano, cada uno de nosotros, sí, cada uno de nosotros debe de entender, hermanos, que estamos viendo, ¿verdad? Esa etiqueta roja en estos tiempos. Donde quiera, hermanos, que vamos. Son tiempos difíciles. Son tiempos peligrosos. Se le llama en la Escritura, hermanos, también los postreros días. Esos postreros días empezaron desde el Señor Jesucristo, continúan todavía y siguen siendo postreros días, y aún, hermanos, se avecinan peores días que también se les llama postreros. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo número 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura, Hebreos 1, 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días. Estamos viviendo los postreros días. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba como que aún venían, ¿verdad? Todavía los postreros días. Perdón, está hablando como que están presentes los postreros días. En estos presentes, en estos postreros días. Pero ahora no, hermano, lo que el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo número 3. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, que, hermanos, peligrosos. No habla ahora de los días que el apóstol Pablo estaba viviendo, que estaba, bueno, si él es el escritor, que, hermano, hay mucha posibilidad. Dice, hermano, en estos postreros días, está hablando de los presentes, pero ahora aquí no está hablando, hermanos, del tiempo futuro. Y nosotros estamos en el tiempo futuro del apóstol Pablo. Y aún, hermano, Cristo no viene y seguirán siendo los postreros días. Y, hermanos, veremos tantas cosas que nuestros hijos, nuestros padres, perdón, no vieron. Que nuestros abuelos no vieron. Pero que, hermanos, nosotros hemos visto. Y nuestros hijos verán cosas que, hermanos, nosotros no hemos visto. Cosas tremendas. Y mire, hermano, cómo se necesitan muchos años para que algo en este mundo sea aceptado. Nosotros pensamos, hermanos, que no va a llegar ese tiempo. No, hombre, ¿cuándo va a llegar? Cuando donde quiera veas homosexuales. Eso decíamos hace tiempo. ¿Cuándo va a llegar el tiempo donde
donde en todos lados se comercia la droga. Hermano, eso era un tabú. Casi nada, hermano, el que se drogaba lo hacía muy a escondidas. ¿Cuándo va a llegar el tiempo de esto y de aquello? Hermano, estamos en ese tiempo. Amén. Estamos en ese tiempo. Nosotros pensamos, hermanos, que no van a llegar ciertas cosas. Pero mira, usted pensaría el tiempo pasado y aún quizás el tiempo presente. Yo nunca voy a aceptar que alguien con homosexualidad esté en mi familia. Usted dirá eso. Yo diré eso. Pero si no nos cuidamos, hermanos, del presente siglo, escuche bien lo que le voy a decir. Escuchamos, vemos, y poco a poco el diablo va haciendo que esto nos sea más familiar. Lo escuchamos en el trabajo, lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos en el celular, lo escuchamos en las familias. De tal manera que, hermano, ese lenguaje ya no nos es extraño. Y poco a poco lo que decíamos que no se aceptaba, se aceptó. Y hoy en día hay muchos padres que aceptan eso. Hay muchas iglesias que aceptan eso. No lo aceptaban tiempo atrás. Era algo, hermano, inaceptable, pero ahora lo están aceptando. ¿Sabe usted que hay iglesias donde hay pastores homosexuales? Donde, hermano, no hay problema si la congregación practica la homosexualidad. Ahora, nosotros, hermanos, no aceptamos a los homosexuales. Claro que sí. Si viene uno, debemos de aceptarlo. Amén, hermanos. Y debemos de predicarlo. Pero no estamos de acuerdo que se quede en esa condición. Como no estamos de acuerdo con que se quede el que viene con droga. O el que viene, hermano, golpeando a su esposa. O el que no estamos de acuerdo en que se quede así. Amén. Tiene que haber una transformación, hermanos, en el Señor. Tenemos que volver a hacer a la imagen que el hombre perdió de Dios. Volver a hacer esa imagen. Pero poco a poco, hermanos, vamos aceptando. No aceptamos que los hijos tomaran con los padres. Ahora es muy normal. ¿No es cierto? No aceptamos que los jóvenes y los niños maldijeran. Hermano, ahora los niños, hasta los padres se ríen. ¿Viste cómo echó esa maldición? Qué bonito se escucha. No dejábamos que los niños pelearan unos con otros. Ahora, ¿viste cómo mi hijo es el mejor, el más fuerte, el más valiente? Hermanos, poco a poco, los tiempos malos o las actitudes perversas, el pecado que hay en este presente siglo, va a tener una aceptación, hermanos. Poco a poco va a tener una aceptación. ¿Usted cree, hermano? Se dice que aquellos que adoraban a Baal, que adoraban a Cera en aquellos tiempos, hermano, uno de los pecados, fíjese bien, uno de los pecados que estas civilizaciones cometían era el pecado de zoofilia. ¿Sabe usted qué es zoofilia, hermano? Hermano, era hacer el acto sexual con animales, hermanos, con animales. ¿Y usted cree que ellos aceptaban desde un principio, hermanos? No. Pero poco a poco fue aceptado, ¿verdad? Poco, hasta que es algo muy normal en el mundo. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que lo que nosotros pensamos en los tiempos de los que somos mayor de edad, hermano, que no iba a ser aceptado, hoy es aceptado. Y que lo que los jóvenes, hermano, dicen que mañana no sería imposible que pensáramos o que viéramos las cosas de esa manera, hermanos, van a ser aceptadas como normales. Y luego, hermanos, las otras generaciones también. La maldad va a llegar a un límite. Amén. La maldad va a llegar, hermano, a su máxima expresión. Lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Hermanos, algo que tenemos que entender nosotros como cristianos es que nos ha tocado vivir, hermanos, los tiempos postreros.
Si aún Pablo llamaba ya tiempo postreros aquellos días, hermano, ¿cuánto no será ese tiempo postrero más difícil? Y entre más se va acercando la venida de Cristo, va a ser más difícil, hermanos. Va a haber más maldad, va a haber más desobediencia, va a haber más rebeldía, va a haber más desacuerdo, va a haber más, hermano, gente que vive de manera perdida. Va a haber mucho más, hermanos. ¿Cuándo escuchaba usted, hermano, que en las escuelas le daban anticonceptivos? ¿Cuándo escuchaba usted eso? No, hermanos. Era algo que no. Si usted viviera en los 80 diría, ¿cómo va a suceder eso? Hermano, está sucediendo. Está sucediendo. Y aquí vivimos, hermanos, en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Y sabe, hermano, qué es lo tremendo, que el cristiano, hermano, todavía anda como Juan por su casa en este mundo. Que todavía, hermano, el cristiano, hermano, defiende al mundo. Y a veces hasta ama al mundo. Tolera mucho al mundo. Hermano, qué triste, ¿verdad? Qué tremendo. Es que la Biblia, por eso, hermano, nos dice que Jesús es enemigo del mundo. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, porque Dios no quiere nada que ver con este mundo perdido. Amén, hermanos. A no ser que quiera salvarlo. A no ser que quiera rescatarlo todavía, el Señor. A no ser que este mundo, hermanos, pueda entender que el Señor Jesucristo quiere librarlo. Es un tiempo, hermanos, en el cual se distingue no solamente por la maldad, pero vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3. Dice también, debes saber esto. Y habla del carácter, hermano, que el hombre forma. Y déjeme decirle algo, hermano. El carácter del hombre lo aprende de los padres. Lo aprende de los padres, hermanos, primeramente. La mayor parte de su formación la tienen de sus padres. Si los hijos no tienen un apego con sus padres, hermanos, si los padres no son buenos, ¿qué hijos van a ser? ¿Qué hombres van a ser? Van a ser los hombres que están afectados por los postreros tiempos, por el presente siglo malo. Los padres, hermanos, somos los que afectamos de manera positiva o de manera negativa a nuestros hijos. Los hijos que, hermano, no tienen una identidad con los padres, los hijos que, hermano, no desean caminar, ¿verdad?, en familia, son aquellos hijos que van a salir al mundo y se van a dar cuenta, hermanos, que van a ser tarde o temprano afectados por el pensamiento, por las ideas, por las formas de vivir que hay en este mundo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y tener una buena familia, amén. Y tener una buena iglesia donde, hermanos, podamos refugiarnos de todo este tiempo. Donde podamos, hermanos, que no nos haga daño todo lo que está sucediendo en ese tiempo. Pero vean, hermano, cómo el carácter de los hombres es afectado. Y es afectado, hermanos, desde los padres. Y luego el mundo, hermanos, todavía enseña más y son más peormente afectados. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y dice, hermanos, sin afecto natural. Hermano, mire, yo cuando siempre que leo afecto natural, siempre me recuerda a los niños que son despegados de sus mamás desde pequeños.
¿Cuál es el afecto natural que Dios nos dio? Hermano, mucho tiene que ver la unión de la mamá y del hijo. Mucho tiene que ver. En un tiempo decían de la ¿cuál es la diferencia entre darles biberón y la madre pecho? Pero hay otra manera que se dice, ¿cómo se dice en América? Cuando lactancia materna, ¿verdad? Materna. Y la de fórmula. Algunas hasta le dan coca, ¿verdad? Las mujeres que no quieren levantarse. Qué tremendo. Hermanos, pero volvieron a eso precisamente para que los hijos tuvieran en parte un apego con la mamá. Y por la salud, obviamente, de los niños. Pero, hermanos, hoy en día, el afecto natural, ¿dónde quedó? Los niños crecen y nosotros en un tiempo cuidamos una niña, mi esposo y yo. Esa niña, hermanos, nos decía papás y quería estar más con nosotros ya que con sus propios papás. Hasta que sus papás vieron eso, se dieron cuenta y dijeron, no, vamos a cuidarla ahora nosotros, ¿verdad? Porque le estamos quitando el afecto natural. Hermano, qué tremendo que hoy en día existen, y hasta se enojan, hermano, que andan peleando por las guarderías, ¿verdad? Por las guarderías. Y bueno, hermano, quizás hagan falta, hay tanta mujer que ha quedado sola, ¿verdad? Hay tanta mujer que tiene que trabajar por alguna razón, hermanos. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo cierto es que no debería de ser. Lo cierto es que no debería de ser. Porque la mamá, hermano, debería de cuidar a su hijo, ¿no es cierto? Para que el hijo, hermano, no crezca sin afecto natural. ¿Qué amor va a tener, hermano, por la vida? ¿Qué amor va a tener hacia su madre? Si no tiene amor a su madre, ¿a quién va a tener, hermano? Crecen sin amor. El primer amor que ellos tienen es el amor de su madre. Amén. Y crecen sin amor, hermanos, ellos. Y no estoy hablando de abuelos ni de nada. Debe ser de los padres. Amén. Debe ser de los padres. Pero dice, hermanos, sin afecto natural, implacables. Dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A ellos evita. Cuando yo estaba chico, yo iba a ver las películas de los narcotraficantes. Eran nuestros héroes, ¿verdad? Santo, Blue Demon, Kung Fu, Mario Almada. No se hagan, hermano, ustedes también los vieron, ¿verdad? Sí. Los jóvenes no, porque pues son de Parchís para acá, pero no, hermano, pero mire, ¿cuándo íbamos a pensar en aquel tiempo que eso que veíamos en el cine lo íbamos a ver por las calles, hermano? Que donde quiera, un día le di un ride a un primo y alguien se acercó y le dijo, oye, una tiendita por aquí. Digo, sí, ahí a la vuelta, ¿qué quieres? Refrescos, ahí están bien helados. Dijo, no, una tiendita, le hizo así. Quería una tiendita para comprar droga, hermanos. ¿Qué íbamos a entender nosotros, o a pensar nosotros, hermanos? Que en décadas anteriores iba a haber eso. Solamente hay hermanos en las películas. Hermanos, hoy lo estamos viendo. Estamos en el presente siglo malo. Hay hijos, hermanos, contumaces, rebeldes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Les hablas y no te hacen caso. Hermano, no obedecen, solamente quieren que los mantengas. ¿No es cierto, hermanos?
¿Culpa de ellos? No, culpa de los padres. Culpa de los padres, hermanos. ¿Me salió así? No te salió. Hermano, Dios no hace al hombre malo. Miente el que lo dice. Dios hace al hombre recto, pero el hombre busca su perversidad, dice la Escritura. El hombre busca su perversidad. Hermanos, no solamente la Biblia nos dice, no solamente nos dice que, hermanos, el tiempo es tiempo peligroso en cuanto al carácter de los hombres, pero nos habla, hermanos, de un tiempo en el cual no se va a tener sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana. Vaya lo que dice 1 Corintios 2, 6 al 8. 1 Corintios 2, 6 al 8. Creo que el tiempo ya se acabó, ¿verdad? Ok, vamos a orar y nos vamos. No vamos a creer, hermanos. Vamos a terminar en 5 minutos. Dice, hermanos, 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría en la que entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sigue diciendo? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, de ese tiempo. Porque si lo hubieran conocido, no habían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, ¿cuál es la sabiduría que encontramos en este tiempo? La sabiduría que desecha al Señor Jesucristo. La sabiduría que dice, no, nosotros tenemos la razón. No necesitamos de Cristo. No necesitamos una iglesia. Podemos sin iglesia. Yo puedo ser bueno sin iglesia. Yo puedo ser bueno sin Jesús. Yo puedo tener una buena familia. Puedo ser buen padre. Al último, hermano, su vida deja mucho que desear. Pero el hombre es sabio en su propia opinión. Estamos viviendo en el tiempo, hermanos, en el cual el hombre, por su vana sabiduría, rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo por su vana sabiduría. Mire, hermano, entre más los tiempos, no hay excusa para la iglesia. Entre más difícil sea, más debe servir al Señor la iglesia, porque es más difícil, amén. Así es como una subida, hermano. Cuando tú vas subiendo, le echas más fuerzas, amén. Es igual. No, es que muchos pastores de iglesia nos escudamos con eso, no, es que son bien tiempos bien difíciles. O si viera. No hay excusa, hermano. Entre más duro sea, simplemente más duro se hace. Entonces, hermanos, vemos nosotros que, por ejemplo, hermanos, en los años 90 todavía, se ponía una película de Jesucristo en una calle y mira, hermano, toda la gente venía. En los 80, 90 yo creo que ya no. Hermano, llegaba la gente a la calle a ver la película. Infierno en llamas. No, hombre, hermano, la gente estaba como moscas viendo ahí. Y poníamos otra película cristiana y la gente estaba ahí. Hermano, hoy en día pongo una película, ni una mosca se acerca. No es tan fácil como en aquel tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa, hermano, que ya no necesita a Dios. Todo lo tiene, amén, hermano, todo lo tiene. No le falta nada. ¿Para qué necesita a Dios? El hombre es sabio en su propia opinión. Estamos en el tiempo, hermano, en que el hombre piensa que sabe igual o más que Dios. Puede vivir y arreglárselas sin Dios. Rechazan a Jesús, hermano, por su vana sabiduría. Estamos en esos tiempos. Estamos también en los tiempos, hermanos, de la ceguera espiritual. 1 Corintios capítulo 4, verso 4. 1 Corintios 4, 4. 2 Corintios 4, 4. Dice el versículo 3.
Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, el diablo está cegando. Ahora, ¿cómo está cegando? El pecado, hermanos, es la manera en que el diablo, con el cual ciega el entendimiento, ¿verdad?, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. El diablo los ciega. El diablo les quita toda manera de ver la salvación y una nueva vida en Cristo. Ellos no ven a Dios como una necesidad. No ven a Dios como el único que los puede librar, hermano, de todo lo malo que está pasando. Es más, ni siquiera ven que este mundo está malo. Ni siquiera se dan cuenta, hermano, que están viviendo mal. Piensan que están bien porque están cegados. Estamos viviendo en ese tiempo, hermano, de mucha ceguera espiritual. Hoy en día, hermano, ni muchos que predican el evangelio se dan cuenta que están errados. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de los falsos milagros. Hermano, se dan cuenta que está mal, que está equivocado. Hermano, que el diablo está cegando, quiere cegar al padre, a la madre, al hijo, para que no entiendan, para que no comprendan. Lo único que puede comprender aquel mal padre, aquel mal hijo, aquel cristiano que anda mal, hermano, el único que puede entender, darnos luz para entender las cosas, es el Señor Jesucristo. Estar cegados es no entender, hermanos. Dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No los ojos, el entendimiento. Por eso tú le hablas a una persona y no entiende el evangelio. Por eso tú le dices a una persona que está mal y no entiende que está mal. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo está actuando ahí. Hermano, yo no entiendo tan fácil así que es entender que una imagen no tiene vida. Tan fácil que es entender, hermanos, que la cerveza hace daño. Tan fácil que es entender, hermano, que maldecir es algo que corrompe, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tan malo tan fácil que es entender que la mentira, hermano, daña, defrauda, que la mentira hace daño, hermano. Hace tiempo le dijeron a un joven, sabes que tu novia te engaña, y el joven fue y se dio un balazo, y ¿sabe qué, hermano? Eso no era cierto. Eso no era cierto. Era una mentira. Sabe, hermano, que la mentira daña. Y sabe que, hermano, la gente no lo entiende. Es que yo me aviento, pero mis mentiritas son blancas, son inocentes, ¿verdad? Hermano, estamos en ese tiempo. El entendimiento está embotado, está cegado. Ahora, ¿qué hacer, hermanos? Si estamos enfrentándonos a este tiempo, ¿qué hacer? Dice Gálatas, hermanos, dice Gálatas que el Señor Jesucristo, ahí donde estamos leyendo, hermanos, dice que nos habla de este presente siglo, ¿verdad? El capítulo 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 1 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué se dio por nuestros pecados, hermanos? Para librarnos del presente siglo malo. Y eso, hermano, quiere decir que el perdón de los pecados impacta tanto en la vida del hombre que no solamente hay perdón de pecados, pero, hermanos, hay una nueva vida. Porque nos libra de este siglo malo. ¿Qué, hermanos? ¿Qué nos libra de este siglo malo? La muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo, hermanos, cuando alguien acepta a Cristo Jesús, el que murió en la cruz por nuestros pecados, lo acepta como su Salvador, hermano, es librado de este siglo malo. De modo, hermano, que el que andaba caminando mal, el que estaba ciego, ahora ve.
Que, hermano, aquel que había sido afectado en su vida por este mal tiempo, por este siglo presente, siglo malo, hermano, ahora su vida es diferente cuando conoce al Señor. Ahora, hermanos, que conoce al Señor, todo ha cambiado en su vida. Jesús, hermanos, vino a eso, para que cada uno de nosotros que vive en ese tiempo tan perdido, en ese tiempo, hermano, donde hay prostitución, en ese tiempo donde hay, hermano, a tanto asesinato, tanto homicidio, donde hay, hermano, tantos niños abandonados, hermano, donde hay tanta separación, hermano, Dios te libra de eso. Cuando Cristo llega al corazón, esas cosas, hermanos, se alejan de nuestras vidas. Esas cosas ya no van con nosotros. Amén, hermanos. Ya no estamos en ese tiempo. Hermano, ahora vivimos para el Señor. Sí, estamos en ese tiempo, ¿verdad? Todavía malo, en ese siglo malo. Pero el Señor nos protege, nos guarda, hermanos. Dice la Biblia, nos libra de este siglo malo. Amén. Por eso, hermanos, si Él nos puede librar, ¿sabes qué, hermano? Corre al Señor. Corre al Señor. Y que el Señor, hermano, pueda detener todo aquello, hermano, que está pasando en este tiempo y que no venga a ti. Mateo 6:13. Dice la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la Escritura, hermanos. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Hermano, nuestra oración siempre debe ser, guárdanos, Señor, de todo lo que está pasando en este tiempo. Guárdanos, Señor. Y hermanos, pedirle al Señor que Él sea nuestro refugio. Nada más un texto, hermano, Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dice la palabra del Señor de esta manera, Salmo 46:1. Dios es nuestro, ¿qué, hermano? Amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo triste, hermanos, lo triste es que muchos no quieren venir al amparo del Señor. Muchos no quieren venir a refugiarse para que el Señor nos cuide de todo lo que está pasando en ese tiempo. Y hermano, miren, no solamente eso está pasando, no solamente estamos en un siglo perverso y pervertido, pero también en un tiempo, hermanos, en el cual nos ha tocado vivir tiempos bien difíciles. ¿Cuánta diabetes se escuchaba en aquel tiempo? ¿Cuántas personas, hermano, que morían del corazón así como hoy mueren, hermanos? No. ¿Cuántas personas, hermanos, había que morían de las enfermedades que hoy en día se están presentando? ¿Verdad que no, hermanos? Pero hoy en día, hermanos, mire, los viejos eran fuertes hasta que estaban grandes. Y hoy en día, hermano, ya llegamos a los 50 y ya nos duele el pie izquierdo, ya nos duele una mano, ya los dientes se nos están cayendo, hermano, ya no vemos bien. Y hermano, todo esto es consecuencia del pecado, de este siglo, hermanos. Y de todo tenemos que cuidarnos, hermanos, hasta de la comida. Tenemos que cuidarnos, porque, hermano, el alimento que comamos nos hace daño, ¿no es cierto? Pero Dios nos puede librar, hermanos. Pero el Señor está con nosotros y nos puede librar porque Él es nuestro amparo. Por eso, hermano, nunca te apartes del Señor, ni que tus hijos se aparten del Señor, ni que tu familia se aparte del Señor, para que un día, hermano, no tengas que llorar y decir, fui afectado por ese tiempo. Me afectó vivir en ese tiempo. Pero qué glorioso será que tú digas, el Señor me ha guardado. Yo veo a mi alrededor caer muchos. Yo veo a mi alrededor muchos cristianos caer. Pero el Señor me ha cuidado. Ha guardado a mis hijos. Ha guardado mi matrimonio. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Cierra tus ojos.